Hola a todos, hoy vamos a hablar de cuando el trabajo se convierte en tu Dios. Adictos al trabajo. Hay personas que por distintos motivos se volvieron adictos al trabajo. Vivimos en una sociedad en donde se prioriza, en muchos casos, al trabajo y se lo pone como eje en la vida. Y esto viene de muchos años, ya que muchos de nuestros abuelos y padres comenzaron sus actividades laborales a muy temprana edad. Y su vida continuó así, con trabajos arduos, hasta su edad de jubilación. Y en muchos casos continuaron trabajando aún después de jubilarse. Muchos de nosotros fuimos criados con esa mentalidad de que el trabajo debía ser hacerse de manera forzada. En la iglesia aprendemos a que debemos ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. Y con todos esos conceptos nos fuimos haciendo la idea de que para poder vivir debíamos esforzarnos demasiado y que cuanto más nos esforzásemos, mayores posibilidades de adquirir dinero tendríamos. Por lo tanto, muchos de nosotros nos sacrificamos de una manera exagerada y sin necesidad a la hora de cumplir con nuestras labores, sacrificando así horas de esparcimiento propio, momentos compartidos con nuestras familias, exigiendo nuestros cuerpos a pasar horas detrás de una computadora o al trabajo forzado, a la exposición del sol o el frío o al estrés de tener que salir corriendo de un empleo para entrar a otro, sin brindarnos el tiempo necesario para despejar nuestra mente, alimentarnos, asearnos y descansar para estar en condiciones de continuar activos. En algunos casos, comiendo mientras estamos trabajando, sacrificando domingos, días feriados, atentando así constantemente contra nuestra salud. Yo fui una adicta al trabajo. Desde un comienzo, comencé a trabajar a mis 20 años de edad, sin necesidades aparentes, ya que vivía con mis padres y ellos cubrían mis necesidades. Pero yo tenía mucha afinidad con mi padre y él es una persona que fue y sigue siendo adicto al trabajo. Y por lo tanto me enseñó con el ejemplo y con sus palabras que el trabajo era lo más importante en la vida. Yo observé durante mucho tiempo su exagerado compromiso y sacrificio con su trabajo, descuidando durante años su salud y las relaciones con los familiares en pos de ese trabajo. Inconscientemente y conscientemente también, yo comencé a hacer lo mismo que él. Sus palabras eran siempre: al trabajo hay que cuidarlo y debemos esforzarnos mucho para no perderlo, demostrando siempre un sentimiento de miedo a esa pérdida. Siempre destacaba la importancia de perdurar el mayor tiempo posible en los trabajos y el ideal de llegar a la jubilación para recién ahí poder descansar y vivir de esa jubilación. Por lo tanto, cuando yo comencé a trabajar, me esforzaba siempre más que el resto. Hacía mi trabajo lo mejor y lo más rápido posible. Buscaba siempre ser eficiente y práctica. Tomaba los mínimos descansos permitidos para volver a continuar trabajando con todas las energías posibles. Luego me recibí y comencé a trabajar como docente. Ahí busqué trabajar todos los días. Trabajaba de lunes a sábado en escuela, gimnasio y de manera particular. Hacía cursos y siempre me exigía más. Nunca me sentía satisfecha ni que estaba dando todo lo mejor de mí. Yo creía el cuento de que cuanto más trabajase, más dinero tendría. Pero en mi caso no fue así, sino todo lo contrario. Me comencé a dar cuenta que aunque trabajaba muchas horas y lo trataba de hacer al máximo, no obtenía ni el reconocimiento que una persona con esta mentalidad espera, ni el dinero me rendía como yo deseaba. Me daba cuenta que yo disponía de tiempo para entrenar a otros, pero no lo disponía para entrenarme a mí misma. Que no me daba tiempo para salir ni para disfrutar, que no me permitía gastar dinero en mí, pensando siempre en las obligaciones. Siempre había algo que estaba primero que yo. Me di cuenta del cómo me estaba maltratando a mí misma, justificando ese maltrato con necesidad económica. Pero cuando tomé conciencia de lo que estaba haciendo, también me di cuenta que no era redituable, ya que encima que me sacrificaba al máximo, no me estaba cuidando
no disfrutaba ni vivía la vida y encima no veía grandes adelantos económicamente hablando. Fue ahí entonces cuando decidí dejar horas de trabajo. Me dije a mí misma: trabajaré menos horas y la plata me rendirá igual y tendré más tiempo para disfrutar en lo que yo desee. Pero a pesar de que cambié ese criterio, seguía mi obsesión con el trabajo, ya que seguía siendo mi prioridad. ¿Prioridad en qué sentido? En que era lo más importante en mi vida, ya que seguía dejando mi vida de lado, el compartir con los demás, todo por mi trabajo. Primero estaba mi trabajo. Si sobraba tiempo, recién ahí lo dedicaba a mí o a los demás. Otro modo por el cual me daba cuenta que seguía siendo mi prioridad era lo mucho que me afectaba emocionalmente lo que sucediera allí, ya que si algo sucedía negativo en mi trabajo y me ocasionaba un malestar, una tristeza, enojo, todas esas emociones las llevaba a mi hogar. Y por supuesto incidía en mi estado anímico y en mi conducta para con los demás. Un día me afectó tanto algo que sucedió en el trabajo que llegué a mi casa y me descompuse debido a una suba de presión. Y así en varias oportunidades me subía la presión por renegar y me hice hipertensa. Por cualquier circunstancia negativa me subía o me bajaba la presión. Y así fue como la vida me iba empujando a través de estas experiencias de enfermedad, en mi caso, para que soltara esa conducta destructiva y ese endiosamiento hacia el trabajo. Un día ese empujón que me daba la vida me hizo experimentar un accidente de auto. Volviendo del trabajo, en un día que no debía ir a trabajar, pero por el solo hecho de sentirme obligada a ir para responder a los requerimientos de mis directivos, fui a trabajar. Y cuando regresaba me bajó la presión y choqué contra un camión. Después de ese accidente quedé en cama por un tiempo y durante ese tiempo hice una introspección, un análisis de mi vida, de cómo la venía viviendo. Y fue cuando tomé conciencia de todo lo que había dejado de lado, de todo lo que me había perdido, de todas las salidas, viajes que había rechazado por quedarme a trabajar durante mucho tiempo. Me di cuenta que si ese día Dios me llevaba, había vivido una vida mal vivida, una vida desperdiciada. Me di cuenta que había sido una desagradecida con la vida. Y también me di cuenta que ese día si moría, no me llevaría nada, ni siquiera el placer de haber disfrutado la vida, ni la paz o la felicidad de haber compartido momentos hermosos con las personas que quería. Luego de esa etapa de introspección después del accidente que duró aproximadamente 2 meses, mi vida comenzó a cambiar. Empecé a darle el lugar que se merecía a cada cosa. Me empecé a priorizar. Primero estaría mi vida, mi salud física, mental y emocional, mi familia y luego todo lo demás. Y el trabajo le comencé a dar el lugar que se merecía, solamente de trabajo. Y desde ahí hasta ahora, si en mi trabajo suceden o ocurren inconvenientes, los tomo con tranquilidad y solo busco la solución, sin que me altere ni modifique mi estado anímico. Y como solo me enfoco en ello, las soluciones aparecen rápidamente. Jamás me exijo al máximo. Me tomo mis tiempos de descanso. Trabajo en los momentos que me siento con ganas de hacerlo. Y como lo hago desde un modo relajado, soy feliz y puedo brindar lo mejor de mí. Durante estos últimos años he visto allegados, compañeros y amistades que terminaron enfermándose debido al estrés laboral. Todo por su exagerada exigencia y por poner al trabajo como prioridad en sus vidas. Y como la vida siempre nos empuja al equilibrio y a que busquemos el término medio en todo y que no le demos el lugar de Dios a cualquier cosa, utiliza distintas estrategias para lograrlo. En algunos casos utiliza la enfermedad. Conmigo utilizó primero las subas y bajas de presión, hasta que utilizó el accidente, el cual fue una bendición para mí. Cambió mucho mi vida a partir de ello. El trabajo dejó de ser mi Dios y comencé a ponerlo a Dios en el lugar que se merecía. O sea, me empecé a priorizar a mí misma, a ese Dios que hay en mí y en cada uno de nosotros. Dios no nos pide que seamos exitosos, ni que tengamos un excelente empleo, ni que tengamos riqueza.
Dios nos pide que pongamos a Dios en primer lugar, o sea, que nos pongamos a nosotros en primer lugar. Y cuando sea así, obtendremos todo lo que deseemos. Por lo tanto, no debemos preocuparnos si nos alcanzará el dinero o si podremos comprarnos todas esas cosas que necesitamos o deseamos. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él siempre nos responderá, como le dijo Jesús a sus discípulos. No se afanen preguntándose de qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Busquen el reino de Dios y todo eso os será dado por añadidura.